Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Bienvenido al infierno galáctico. Nombre: Marco Reyes. Especie: humano. Silencio. El oficial de admisión revisó el documento digital y luego observó a Marco como si estuviera ante un error del sistema. A su alrededor, más de 200 cadetes de especies avanzadas se giraron a mirar al recién llegado. Piel delgada. Sin placas óseas. Sin exoesqueleto. Sin garras. Sin antenas. Un saco de carne, que caminaba como si supiera algo que nadie más entendía. Asignado al escuadrón de entrenamiento 0 Kappa. Su módulo es el 3. A las 5 en punto. Marco no respondió. Asintió y caminó directo al barracón sin mirar a nadie. A cada paso, sentía cómo se acumulaban las miradas de desprecio, de burla, de predicción de fracaso. La Academia Militar Suprema del Imperio Kazir era conocida por su crueldad. No era un lugar de formación, sino de selección. Nadie pasaba por ella sin pagar con huesos rotos o mentes fracturadas. El primer día no traía presentaciones. Traía un solo mensaje: sobrevive o desaparece. Módulo 3. 5. La puerta se abrió de golpe. Una figura gigantesca cruzó el umbral. Medía casi 3 metros, con extremidades múltiples, placas metálicas adheridas a su piel viva y una mandíbula que parecía diseñada para arrancar cabezas de un solo mordisco. El instructor Brack, de la especie Tarnak. Decorado. Letal. Intocable. Todos de pie, larvas sin valor. Todos, menos tú. Señaló a Marco con una de sus garras delanteras. Tú, camina al centro. Marco obedeció, sin cambiar la expresión. ¿Nombre? Marco Reyes. ¿Humano? Sí. Brack se echó a reír. Una carcajada seca, metálica. Perfecto. Hoy será un día divertido. Sin aviso, le lanzó un golpe directo al rostro. Marco cayó al suelo. Su nariz sangraba. Se escuchó un leve crujido. Varios cadetes se rieron. Otros esperaban que se levantara para repetir el ataque. Marco no reaccionó con furia ni con miedo. Solo se incorporó, escupió a un lado y se limpió la cara con la manga. ¿Te crees fuerte?, rugió Brack. Marco no respondió. ¿Crees que puedes competir con verdaderas especies guerreras? Con mandíbulas que parten acero, con huesos que aguantan impactos sónicos. Marco alzó la vista. No vine a competir. Ah, ¿no? Vine a terminar lo que empecé. Brack se detuvo por un instante. Un segundo de duda en una criatura que no dudaba nunca. ¿Y qué empezaste, humano? Marco se limpió otra vez la sangre de la cara. Y dijo: a sobrevivir. Ese mismo día, las pruebas comenzaron. Cámaras de presión hiperatmosférica. Simulaciones de combate con gravedad variable. Entrenamiento sin pausas. Sin agua. Sin permisos. Uno a uno, los cadetes comenzaron a mostrar grietas. Algunos vomitaban. Otros colapsaban. Un joven de la especie ZYR fue evacuado por fracturas internas. Otro, de la especie Kuor, sufrió un colapso térmico. Marco seguía. Sin quejarse. Sin hablar. Por la noche, en el comedor, se sentó solo. Nadie quería compartir espacio con él. No por desprecio, sino por algo más incómodo: curiosidad peligrosa. El cadete Xur, de la especie Krivar, se acercó. Humano. No vas a durar ni una semana. Eres blando. Eres lento. Y hueles a muerte. Marco levantó la mirada por un segundo. Luego continuó comiendo. Xur golpeó la mesa. ¿No tienes lengua? Marco tragó el bocado y habló por primera vez desde el golpe de Brack. La uso cuando tengo algo que decir. Xur escupió a un lado y se alejó. Pero su mirada no era de burla. Era de duda. Esa noche, mientras los demás dormían, Marco entrenaba solo en un área deshabilitada del complejo. Corriendo. Saltando. Golpeando el acero hasta sangrar. No por orgullo. No por venganza. Sino por memoria. ¿Por qué estás aquí?, le había preguntado su hermana antes de marcharse a la academia. Marco respondió:
Porque alguien tiene que demostrarles que estamos hechos para esto. No para ganar, sino para resistir. La carne débil no sobrevive. Día 5. El módulo de entrenamiento se convirtió en un campo de guerra invisible. No había descanso. No había comida suficiente. Y mucho menos compasión. La academia había activado la fase 2, adaptación al entorno hostil, también conocida como la criba silenciosa. Solo los que resistieran condiciones extremas serían considerados para continuar. Los parámetros eran simples. Gravedad triplicada. Temperaturas fluctuando entre -60 y +70 grados. Atmósfera con partículas corrosivas. Racionamiento de oxígeno y sueño. Simulaciones de combate sin previo aviso. Los primeros en caer fueron los más grandes. El cadete de la especie Brala, 2,5 metros de puro músculo blindado, colapsó al segundo día por falla en su sistema térmico. Su cuerpo estaba diseñado para ambientes gélidos, no para calor seco a 70 grados. Una soldado Ibenari, famosa por su velocidad, se desorientó y caminó directo a una zona de radiación ligera. Quedó ciega durante 12 horas. Fue evacuada. Uno por uno, los más orgullosos cayeron. Marco Reyes no tenía blindaje. No tenía visión nocturna. Ni capas internas de protección biológica. Solo piel, músculo, y una mente que se negaba a rendirse. Mientras otros maldecían, él contaba los pasos. Mientras otros pedían ayuda médica, él se vendaba con su propia camiseta. Cuando llegó la prueba de carga, transportar 100 kilos de mineral durante 5 kilómetros, Marco no se quejó. Se amarró los bloques con sogas y caminó. Sangrando. Cojeando. Pero sin detenerse. El instructor Brack lo observaba desde una plataforma elevada. Uno de los oficiales le preguntó: ¿por qué no lo eliminas? Ya ha roto el protocolo 3 veces. Brack respondió sin apartar la vista. Porque quiero ver hasta dónde llega. Y porque el miedo empieza a cambiar de dirección. A la noche siguiente, Marco estaba en el módulo de recuperación muscular. Solo. Respiraba con dificultad. Tenía hematomas en las costillas, 2 uñas arrancadas y un tendón inflamado. Entró un cadete de la especie Belcar, una criatura reptiliana de cuello largo y mirada arrogante. Humanos. Todos carne. Siempre carne. ¿Cómo siguen caminando? Marco respondió sin levantar la voz. No caminamos. Avanzamos. El Belcar lo miró con desconcierto. ¿Es diferente? Marco se incorporó con esfuerzo. Caminar lo hace cualquiera. Avanzar, solo lo hace quien ya fue al infierno y regresó. El Belcar no respondió. Solo salió del cuarto, en silencio. Día 8. Prueba de supervivencia táctica. Simulación nocturna con entornos variables, sin mapa, sin aliados. El último en llegar a la base, quedaba fuera del programa. Marco no fue el más rápido. Ni el más fuerte. Pero fue el único que llegó con todos los objetivos secundarios completados. Misión terminada. Comida recuperada. Y rescató a un cadete inconsciente sin que nadie se lo ordenara. Cuando le preguntaron por qué no lo dejó atrás, respondió: porque un día alguien me cargó a mí. Y no lo olvido. En la sala de observación, los datos comenzaron a inquietar a los altos mandos. Uno de los analistas comentó: físicamente, no supera al promedio. Pero su resistencia es irregular. Otro agregó: no rompe límites. Los redefine. Día 10. Marco se encontró cara a cara con Brack durante una evaluación simulada de combate. Brack lo observó. Sonriente. Sigues aquí, humano. Hasta el final. ¿Y cuál es ese final? Cuando todos los demás se detienen, y yo sigo de pie. Brack se acercó, rozando su rostro con una de sus garras. Tienes el olor de los que entierran sin avisar. Marco sostuvo su mirada. Y tú el de los que subestiman antes de morir. Al salir de la evaluación, un grupo de cadetes alienígenas lo rodeó. No lo atacaron. No lo insultaron. Solo uno preguntó: ¿cómo es que sigues vivo? Marco se detuvo. Lo pensó un segundo. Luego respondió: porque ya morí muchas veces. Solo que decidí seguir. La bestia callada. Día 12.
Los pasillos de la academia ya no eran solo de entrenamiento. Se habían transformado en rutas de rumores. No duerme. No come si no lo ve nadie. Dicen que entrena en las zonas prohibidas. No sangra como los demás. Pero Marco Reyes no hablaba de eso. Ni lo negaba. Solo seguía. La rutina se endureció. Nueva fase, prueba sin límite de tiempo. El objetivo no era ganar. Era resistir la presión hasta que la mente o el cuerpo dijeran basta. Se colocaron sensores en todos los cadetes. El tiempo promedio de quiebre mental era de 47 minutos. Marco duró 6 horas y 38 minutos, sin cerrar los ojos. En el módulo psiquiátrico, el doctor Cremba, experto en perfiles de combate, revisó los datos. No es normal, dijo. ¿Qué quiere decir con no normal? Preguntó el general científico. Que no es lineal. Sus niveles de cortisol y adrenalina se comportan de forma inhumana. Su cuerpo se debería haber colapsado 3 veces. ¿Mutación? No. Memoria. Resiste porque ya lo vivió. Mientras tanto, Marco entrenaba sin supervisión. Autocarga con lastre. Movimientos en oscuridad total. Meditación bajo hipoxia. Autocontrol a base de repeticiones exactas. Los sensores térmicos mostraban su cuerpo temblando por dentro. Pero en el rostro, nada. Solo ojos abiertos. Sin expresión. Uno de los instructores de la especie Cardun se acercó al instructor Brack. El humano se está convirtiendo en un problema. ¿Por qué? No se impone. No responde. Pero todos lo miran. Lo siguen. Los cadetes hablan de él como si fuera un talismán. Brack no dijo nada. Pero esa noche ordenó una prueba no autorizada. Día 14. Simulación de ataque sorpresa en el barracón. Todos los cadetes fueron despertados por alarma. Luces apagadas. Puertas bloqueadas. Solo se permitía defensa cuerpo a cuerpo. Los cadetes peleaban a ciegas. Golpes por instinto. Confusión total. Hasta que alguien gritó. Reyes está solo en la zona 3 y no le han tocado. Los sensores confirmaron que Marco, sin decir palabra, había neutralizado a 3 enemigos sin herirlos. Solo presión, precisión y desplazamiento. Nada de brutalidad. Solo exactitud. El instructor Brack entró directamente a la zona 3. Sin aviso, atacó por la espalda. Marco no se giró. Solo agachó el cuerpo y lo derribó con el peso de su centro. Brack rugió, cayó, rodó, y se levantó de nuevo. ¿Eso es todo, humano? Marco alzó la vista. Esto es lo mínimo. Si uso lo máximo, alguien muere. Brack lo miró, respirando con fuerza. Eres arrogante. Soy honesto. Después del incidente, se reunió el Consejo Interno de Evaluación. Ya no es un cadete, dijo uno de los altos mandos. ¿Entonces qué es? Silencio. Una advertencia. Los demás cadetes empezaron a evitar enfrentamientos con Marco. No por miedo al castigo, sino porque al enfrentarlo, se veían débiles. Un joven de la especie Yorku intentó burlarse de él. ¿Cuál es tu secreto? ¿Eres un androide? ¿Un experimento? Marco respondió sin girarse. Soy un error. ¿Qué? Uno que el universo cometió al subestimarnos. Al día 16, durante una prueba física en gravedad fluctuante, uno de los cadetes más fuertes colapsó. Nadie se movió. Marco lo cargó en silencio. Lo llevó hasta la línea de salida sin pedir permiso. Sin palabras. Cuando lo soltó, el instructor anotó. El humano no compite. El humano no gana. El humano no abandona. Esa noche, el barracón estaba en completo silencio. Y por primera vez. Los demás comenzaron a dormir solo cuando escuchaban la respiración de Marco. No porque confiaban en él, sino porque, si él seguía respirando, el infierno no había ganado todavía. Prueba final, sin piedad. Día 18. Todos los cadetes fueron convocados al módulo del silencio. Una estructura circular de acero negro, sin ventanas, sin conexión externa. Nadie hablaba de ella. Nadie sabía lo que pasaba dentro. El mensaje fue claro. Hoy finaliza el proceso.
Solo uno quedará en pie. El resto, observará. Marco se colocó el uniforme táctico sin expresión. No preguntó. No habló. Sus compañeros no se atrevieron a desearle suerte. Porque sabían que lo necesitaban vivo más que a sí mismos. En la sala de control, el instructor Brack ingresó datos al sistema. Modificó parámetros. Aumentó la gravedad. Desactivó los límites de daño. Activó el protocolo de combate libre. Un asistente lo miró con duda. ¿Estás seguro de esto? Brack sonrió. El humano debe ser quebrado frente a todos. Solo así volverán a temernos. La puerta se abrió. Marco entró. Y allí estaba Brack. Esperándolo. Sin testigos. Solo cámaras. Solo sensores. Solo acero y carne. ¿Esto es una prueba? Preguntó Marco. Es una lección. Ya aprendí lo suficiente. Brack cargó primero. Su velocidad era brutal. Sus golpes, diseñados para aplastar. Marco no se movió. Esperó. Bloqueó con el antebrazo. Deslizó el peso. No devolvió el golpe. Brack lo atacó con más furia. Rodillazos, codazos, garras al cuello. Marco recibió 2 impactos directos en el torso. Tosió sangre. Pero no retrocedió. Minuto 4. Brack lanzó una combinación que partió una de las costillas de Marco. El humano cayó de rodillas. El instructor se acercó con superioridad. Eres resistente. Pero no indestructible. Marco lo miró a los ojos. Tú crees que esto es fuerza. Pero es práctica. Brack rugió. Saltó para terminarlo. Y entonces, Marco se movió. Fue rápido. Preciso. Un giro con impulso de cadera. Un codo al centro de gravedad. Un agarre al cuello con técnica humana clásica. No con rabia. Con cálculo. Brack cayó. Marco lo inmovilizó. Y lo soltó. Se apartó. No habló. No celebró. Brack se levantó furioso, herido, humillado. Cargó con todo su peso. Marco esperó. Y entonces, lo derribó de nuevo. Esta vez, con fractura. Los sensores de la sala marcaron peligro extremo. Un protocolo automático detuvo la simulación. Pero ya era tarde. Marco levantó el cuerpo del instructor, inconsciente, y lo cargó sobre su hombro. Salió caminando. Frente a toda la academia. Silencio. Ni vítores. Ni abucheos. Solo respiraciones contenidas. Marco dejó el cuerpo sobre una camilla. El comandante de la base se acercó. ¿Por qué no lo mataste? Marco lo miró. Porque no era necesario. Uno de los cadetes rompió el silencio. ¿Qué clase de monstruo eres? Marco respondió sin levantar la voz. No soy un monstruo. Soy lo que pasa cuando el dolor no destruye, sino moldea. Desde ese día, el nombre de Marco Reyes no volvió a aparecer en las listas. Pero su silueta quedó grabada en la memoria de todos. No como un soldado. No como un humano. Sino como lo que realmente era. Una lección viviente. 40 segundos de vergüenza. La noticia se esparció como un pulso eléctrico. Reyes va a luchar de nuevo. El instructor Brack lo ha retado públicamente. Será con testigos. Esta vez, sin cámaras bloqueadas. Los pasillos de la academia, antes fríos y monótonos, ahora ardían de expectación. No por emoción, sino por algo más extraño, morbo disfrazado de respeto. La arena de combate fue modificada. Un círculo metálico, con bordes de energía que impedían la retirada. Presión atmosférica estándar. Gravedad estable. Sin armamento. Solo 2 seres. Y una historia pendiente. Brack se presentó con armadura ligera. El cuerpo cubierto de placas. El rostro cicatrizado. Y los ojos llenos de un fuego que no venía del orgullo, sino de algo más oscuro, humillación no digerida. Marco apareció sin protección. Solo su cuerpo. Solo su respiración. Solo su decisión. El comandante dio la señal. Comenzó el conteo. Segundo 0. Brack atacó con la furia de quien no quiere ganar, sino borrar.
Marco no se movió. Segundo 3. El primer golpe pasó a milímetros de su rostro. Lo esquivó inclinando el cuello con precisión. Segundo 7. El segundo intento fue una patada giratoria. Marco la absorbió con el antebrazo y empujó hacia abajo. Segundo 10. Brack retrocedió. Por primera vez, dudó. Segundo 13. Marco avanzó. Solo un paso. No corrió. No se lanzó. Solo caminó. Segundo 17. El golpe al torso de Brack fue seco, sin rabia. Le hizo perder el aire. Segundo 22. Marco giró el cuerpo y lanzó un puñetazo corto a la base del cuello. Brack cayó de rodillas. Aturdido. Segundo 28. Intentó levantarse. Marco no atacó. Esperó. Segundo 33. Brack gritó. Lanzó un rugido que retumbó en la arena. Corrió hacia Marco como bestia herida. Segundo 36. Marco bajó el centro de gravedad, giró la cadera y lo proyectó hacia el suelo. Segundo 40. Brack estaba inmóvil. Desarmado. Derrotado. Silencio. Todo el público miraba. Nadie aplaudía. Nadie reía. Solo observaban lo inevitable. Marco dio un paso atrás. Se inclinó levemente, no en señal de respeto, sino de cierre. No dijo nada. Salió caminando mientras el instructor era atendido por el equipo médico. Uno de los cadetes se atrevió a hablar. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede ser tan rápido sin ser más fuerte? El oficial técnico respondió sin mirar al joven. Porque no pelea como nosotros. No busca vencer. Busca terminar. Horas después, en la sala de mando, los altos mandos revisaban los datos. ¿Cuánto tiempo duró el combate? 40 segundos. ¿Y cuántos golpes aplicó? 3. ¿Y cuál fue su frecuencia cardíaca? Estable. Como si estuviera caminando. Silencio. Entonces, ¿es un monstruo? No. Peor. Es un humano acostumbrado a pelear sin esperanza. En su habitación, Marco estaba sentado, vendándose los nudillos. Aaron Blake, su único contacto directo desde la Tierra, le había enviado un mensaje. No lo hagas por demostrar nada. Hazlo para que el próximo humano tenga menos que demostrar. Marco lo leyó una vez. Y luego lo borró. Humano aprobado. Los informes fueron enviados a todos los sectores estratégicos del Imperio Khazir. Marco Reyes. Especie, Homo sapiens. Resultado, aprobado. Observaciones. No se recomienda repetir contacto sin supervisión total. Nivel de amenaza, incalculable. La ceremonia de graduación fue breve. Sin aplausos. Sin honores. Sin discursos. El comandante jefe leyó la lista de los que habían superado el programa. De los 200 cadetes iniciales, solo 11 llegaron al final. El último nombre fue pronunciado sin entusiasmo. Reyes, Marco. Marco dio un paso al frente. Recibió el distintivo. No saludó. No agradeció. Solo se giró y volvió a su lugar. Esa noche, en el módulo de descanso, los demás lo observaban desde lejos. Uno de los cadetes se le acercó. Era de la especie Barnac, grandes, pesados, con garras retráctiles. Antes lo habían ignorado. Quiero hacerte una pregunta, dijo con tono bajo. Solo una. Marco asintió. ¿Por qué no rompiste a Brack? Pudiste matarlo. Marco respondió. Porque lo fácil es destruir. Lo difícil es aguantar sin romperse. Horas después, Marco recibió su destino oficial. No fue asignado a ningún escuadrón de élite. No fue enviado a misiones diplomáticas. Ni siquiera a la Tierra. Fue clasificado como unidad libre. Una categoría que solo existía para aquellos que no encajaban en ninguna estructura. En la sala de mando, los generales debatían. ¿Qué hacemos con él? No podemos usarlo. Tampoco podemos ignorarlo. Entonces, lo dejamos ir. Pero no le damos la espalda. Marco recogió sus pocas pertenencias. Nadie fue a despedirlo. Solo una pequeña carta anónima sobre su litera. No sé qué eres. Pero desde que llegaste, dejamos de sentirnos superiores.
En la plataforma de transporte, una oficial se le acercó. ¿Te vas sin decir nada? Marco la miró. Ya dije todo lo que necesitaba, sin abrir la boca. ¿Volverás? Si hace falta. ¿Y si no hace? Entonces espero que no me necesiten. La nave despegó. No llevaba bandera. Ni escolta. Solo a un humano silencioso que el universo ya no podía ignorar. Semanas después, en una academia menor en un sistema distante, un cadete levantó la mano durante una clase de historia militar. Profesor, ¿es cierto que hubo un humano que completó el entrenamiento de Cazir sin matar a nadie? El instructor, veterano de guerra, hizo una pausa. Luego respondió. No mató con las manos. Pero sí con el ejemplo. Porque después de él, ninguno de nosotros volvió a sentirse invencible. Fin.